La calma antes de la tormenta. Era un amanecer tranquilo en el centro de la ciudad, los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar las calles aún adormecidas. La unidad S-03, conformada por el oficial Santiago Rafael y su compañero Alejandro Jesús, preparaba su patrullaje diario en la zona. Era una jornada rutinaria, destinada a asegurarse de que las sucursales bancarias abrieran sin contratiempos y la seguridad estuviera garantizada. El Banco Santander, ubicado en la intersección de las calles López Cotilla y Ocampo, estaba listo para abrir sus puertas al público. El reloj marcaba la hora exacta de la apertura cuando, de repente, las alarmas del banco se activaron. La noticia llegó rápidamente a la central, y la unidad S-03 fue la más cercana para atender el llamado de emergencia. Santiago y Alejandro no perdieron tiempo. Se dirigieron al banco con las luces parpadeando y las sirenas sonando, listos para enfrentar cualquier situación. Alejandro descendió de la unidad, su experiencia y valentía eran reconocidas en el cuerpo policial. Se acercó al banco, alerta y atento a cualquier movimiento sospechoso. Pero aquel día, el destino tenía preparada una trágica sorpresa. Justo cuando Alejandro estaba a punto de ingresar al banco, la puerta se abrió violentamente y un hombre salió a toda prisa. En el instante en que Alejandro lo vio, una fracción de segundo fue suficiente para cambiarlo todo. El desconocido disparó sin titubear, dejando a Alejandro herido de gravedad en el suelo. La conmoción se apoderó de Santiago, quien se encontraba dentro de la unidad observando atentamente. Sin pensarlo dos veces, llamó urgentemente a la central solicitando una ambulancia y refuerzos. Mientras cuidaba a su compañero caído, Santiago proporcionó detalles precisos del agresor, tratando de retener cada característica en medio del caos. La voz de Santiago en la radio resonó con determinación y urgencia. Las sirenas de las unidades adicionales se escuchaban a lo lejos, acercándose rápidamente para brindar apoyo. Los minutos se hicieron eternos mientras Santiago esperaba desesperadamente la llegada de la ambulancia que podría salvar la vida de su compañero. En medio de la angustia y el tumulto de la situación, Santiago no podía evitar sentir que todo se desarrollaba en cámara lenta. Su mente se llenó de pensamientos confusos, mezclando la rabia con la impotencia. ¿Cómo había llegado a este punto? Un servicio rutinario, un día cualquiera, y ahora su compañero luchaba por su vida. La ambulancia finalmente llegó, y los paramédicos se apresuraron a atender a Alejandro. Mientras lo preparaban para ser trasladado al hospital, Santiago permaneció al lado de su compañero, con el corazón lleno de preocupación y culpa. La ambulancia se alejó con luces intermitentes y sirenas, y Santiago quedó atrás, sintiéndose abrumado por la situación. En ese momento, la realidad de la vida policial se le presentó con crudeza. La línea entre la rutina y el peligro era más delgada de lo que jamás había imaginado. El destino había dejado una marca indeleble en su conciencia, recordándole que en esta profesión, cada llamada podía cambiarlo todo. La sombra de la tragedia se cernía sobre él, y Santiago sabía que enfrentaría desafíos emocionales y profesionales en los días por venir. Santiago también encontró consuelo en su familia. Su esposa Ana y sus hijos se convirtieron en su refugio, un recordatorio constante de por qué había elegido esta profesión en primer lugar. Cada abrazo, cada sonrisa de sus hijos, le recordaba que tenía un propósito más grande, un compromiso de proteger a su comunidad y asegurarse de que otros no tuvieran que enfrentar la misma tragedia que él. A medida que el tiempo avanzaba, Santiago también encontró en la terapia un espacio para sanar. Hablar de sus sentimientos, sus miedos y su culpa con un profesional le permitió procesar lo que había experimentado de una manera más saludable. Aprendió a perdonarse a sí mismo por lo que consideraba su propia falla en el servicio, entendiendo que no podía controlar todas las variables de una situación. La justicia también siguió su curso. El asesino de Alejandro fue condenado por su crimen, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Aunque esto no traía a Alejandro de vuelta, sí proporcionaba un atisbo de cierre y satisfacción. La comunidad policial pudo despedirse de su compañero con honor y respeto,
y su memoria se convirtió en un recordatorio constante de la valentía y el sacrificio que implica servir y proteger. A medida que los meses pasaron, Santiago comenzó a encontrar una nueva normalidad. Aunque el dolor nunca desapareció por completo, aprendió a vivir con él. Se convirtió en un mentor para los oficiales más jóvenes, compartiendo sus experiencias y sabiduría. A medida que salía a las calles, recordaba a Alejandro con cada paso, encontrando fuerza en su memoria para seguir adelante. Renaciendo de las sombras, es una historia de resiliencia, de cómo el dolor más profundo puede transformarse en fuerza y determinación. Es un tributo a todos aquellos que han perdido a compañeros en el cumplimiento del deber, y un recordatorio de que incluso en medio de la oscuridad, la luz puede encontrar su camino. Santiago Rafael, un oficial valiente y un amigo leal, se convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia para todos los que lo conocieron. Renaciendo de las sombras, el renacer del oficial Santiago Rafael. La pérdida de Alejandro había dejado una marca profunda en el corazón de Santiago. Cada día se levantaba sintiendo un peso abrumador en el pecho, una mezcla de dolor, culpa y rabia que parecía consumirlo. A medida que las semanas pasaban, la rutina del servicio policial continuaba, pero todo había cambiado. Ya no era solo un trabajo, era un recordatorio constante de lo que había perdido. Las calles de la ciudad ya no eran las mismas para Santiago. Cada esquina, cada callejón oscuro, cada llamada de emergencia, traía consigo el eco de aquel fatídico día. Aunque trataba de mantener su profesionalismo, su mente se veía atormentada por las imágenes y los sonidos que nunca podrían ser olvidados. Pero entre las sombras de la tragedia, también surgieron rayos de luz. Los compañeros de Santiago se convirtieron en un apoyo inquebrantable. Los lazos de camaradería se fortalecieron, y juntos enfrentaron la pérdida de Alejandro. Las conversaciones tardías en la estación, las risas compartidas en medio de los desafíos diarios, se convirtieron en anclas que lo ayudaron a mantenerse a flote. Santiago también encontró consuelo en su familia. Su esposa Ana y sus hijos se convirtieron en su refugio, un recordatorio constante de por qué había elegido esta profesión en primer lugar. Cada abrazo, cada sonrisa de sus hijos, le recordaba que tenía un propósito más grande, un compromiso de proteger a su comunidad y asegurarse de que otros no tuvieran que enfrentar la misma tragedia que él. A medida que el tiempo avanzaba, Santiago también encontró en la terapia un espacio para sanar. Hablar de sus sentimientos, sus miedos y su culpa con un profesional le permitió procesar lo que había experimentado de una manera más saludable. Aprendió a perdonarse a sí mismo por lo que consideraba su propia falla en el servicio, entendiendo que no podía controlar todas las variables de una situación. La justicia también siguió su curso. El asesino de Alejandro fue condenado por su crimen, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Aunque esto no traía a Alejandro de vuelta, sí proporcionaba un atisbo de cierre y satisfacción. La comunidad policial pudo despedirse de su compañero con honor y respeto, y su memoria se convirtió en un recordatorio constante de la valentía y el sacrificio que implica servir y proteger. A medida que los meses pasaron, Santiago comenzó a encontrar una nueva normalidad. Aunque el dolor nunca desapareció por completo, aprendió a vivir con él. Se convirtió en un mentor para los oficiales más jóvenes, compartiendo sus experiencias y sabiduría. A medida que salía a las calles, recordaba a Alejandro con cada paso, encontrando fuerza en su memoria para seguir adelante. Renaciendo de las sombras, es una historia de resiliencia, de cómo el dolor más profundo puede transformarse en fuerza y determinación. Es un tributo a todos aquellos que han perdido a compañeros en el cumplimiento del deber, y un recordatorio de que incluso en medio de la oscuridad, la luz puede encontrar su camino. Santiago Rafael, un oficial valiente y un amigo leal, se convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia para todos los que lo conocieron. User. La justicia también siguió su curso. El asesino de Alejandro fue condenado por su crimen, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Aunque esto no traía a Alejandro de vuelta, sí proporcionaba un atisbo de cierre y satisfacción. La comunidad policial pudo despedirse de su compañero con honor y respeto,
y su memoria se convirtió en un recordatorio constante de la valentía y el sacrificio que implica servir y proteger. Crear en 2000 palabras cómo siguió el servicio normal entre los compañeros que convivían con Alejandro. ChatGPT. La comunidad policial se unió en un profundo luto por la pérdida de Alejandro. La noticia de su asesinato resonó en cada rincón de la estación, creando un ambiente de tristeza y solidaridad entre los oficiales. Aquellos que habían compartido patrullajes y momentos en la línea de deber con Alejandro ahora enfrentaban la realidad de que ya no estaría a su lado. Los días siguientes al trágico evento se llenaron de homenajes y muestras de respeto hacia Alejandro. El vestuario de la estación estaba cubierto de crespones negros en señal de duelo. Un retrato de Alejandro en su uniforme y con una mirada decidida fue colocado en el pasillo principal, recordándoles a todos su compromiso y sacrificio. Durante el primer turno después de su fallecimiento, los oficiales realizaron un emotivo homenaje en su honor. Las patrullas se alinearon en formación, y uno a uno, los compañeros de Alejandro compartieron anécdotas y recuerdos que evidenciaban su valentía, su dedicación y su espíritu siempre dispuesto a ayudar. Las lágrimas y los abrazos eran inevitables, pero también había un sentimiento de unidad y fuerza que surgía de la conexión compartida en el servicio. El escritorio que Alejandro solía ocupar permaneció intacto, como si su presencia todavía estuviera presente. Sus objetos personales, su taza de café favorita y sus notas de servicio eran un testimonio silencioso de su vida y su labor. Los oficiales pasaban junto a su escritorio con respeto y una mezcla de tristeza y gratitud por haber compartido tiempo con él. A medida que los días se convirtieron en semanas, los compañeros de Alejandro encontraron consuelo y fuerza en su legado. La memoria de su sonrisa amable y su disposición inquebrantable para ayudarlos impulsaba a seguir adelante. La unidad que una vez compartieron continuaba siendo una fuente de apoyo mutuo, y las conversaciones en la estación se llenaban de anécdotas y risas compartidas en los momentos más difíciles. Los oficiales también se unieron para brindar apoyo a la familia de Alejandro. Las visitas a su hogar, las llamadas telefónicas y los mensajes eran una forma de mostrar que, aunque ya no estuviera físicamente presente, su memoria seguía viva en el corazón de todos. Los compañeros se convirtieron en un pilar de apoyo para su esposa, hijos y padres, brindándoles un sentido de comunidad y cuidado en medio de su dolor. La estación de policía continuó con su labor diaria, enfrentando los desafíos y peligros que la ciudad presentaba. Los oficiales seguían patrullando las calles, respondiendo a llamados de emergencia y asegurándose de que la seguridad de la comunidad fuera prioridad. Pero el recuerdo de Alejandro siempre estaba presente, recordándoles la importancia de su labor y la valentía que requería. A medida que el tiempo avanzaba, la herida de la pérdida comenzó a sanar, aunque nunca desaparecería por completo. Los compañeros de Alejandro encontraron en su legado una fuente de inspiración para seguir adelante con honor y valentía. Cada servicio, cada intervención, era un tributo a su memoria y a la pasión que él había demostrado por su trabajo. La historia del oficial Alejandro Jesús es un recordatorio conmovedor de la fraternidad y el compromiso que une a los oficiales de policía. Aunque su partida dejó un vacío irreemplazable, también dejó una huella imborrable en el corazón de todos los que lo conocieron. Su valentía y sacrificio continúan inspirando a los oficiales a dar lo mejor de sí en cada llamada, recordándoles que su deber es más que un trabajo, es un compromiso inquebrantable con la comunidad y con la memoria de aquellos que dieron sus vidas por ella.